las intervenciones, voy a hacer una síntesis de las propuestas planteadas, no sin antes señalar algunas cosas, a ver, no se me vaya a dormir. La primera cosa, y lo digo a partir de alguna de las intervenciones, la zona industrial es de Independencia. Eso no está en discusión. Lo que queremos es que no se vaya metiendo sobre pretexto de que hay una parte que falta delimitar, se va metiendo San Martín. Eso es lo que queremos, que no se meta, porque hay una parte de nuestro límite que no está cerrada. Pero ¿a dónde está inscrito el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Dónde está la sede? Ellos mismos lo reconocen que es el Independencia. Todas las empresas reconocen su sede como sede Independencia. Y eso lo hacen porque saben que es de Independencia ese terreno, a pesar de que todavía no está delimitada la parte sur. Nosotros estamos reclamando que se cierre esa parte, porque aprovechando de que no está cerrado se mete, y aprovechando de que tenemos autoridades que no actúan, se meten dentro de nuestro territorio. Y no queremos que la propuesta de ley sea archivada. Tiene que ser aprobada en esta legislatura, porque el próximo año hay elecciones. Y todas los proyectos de ley que en este gobierno se han desarrollado y no son discutidos, cuando cierra la legislatura, terminan siendo pasadas al archivo. Y vamos a tener que volver a empezar de nuevo. Por eso es que para nosotros es clave que en este periodo sea aprobada. Y para eso se han planteado varias cosas. Trabajo en varios niveles. Uno a nivel de la comunidad, pero otro a nivel del Parlamento. ¿No es cierto? A nivel de la comunidad, que se ha planteado una asamblea general que sea realizada un día domingo, comprometiéndonos todos los que estamos acá a convocar a toda la ciudadanía y haciendo énfasis en particular en los dirigentes y las dirigentes de todo el distrito, invitando a todos aquellos que se sienten aspirantes al sillón municipal a que participen también de esa asamblea. Esa asamblea, además, se ha señalado, debe ser una asamblea para emplazar a la autoridad a que cumpla su papel. El hecho de que no lo haga ahora no quiere decir que no debemos exigirle que no debemos exigirle que lo haga. Tenemos que exigirle que lo haga. Es su responsabilidad. De eso le debe dar cuenta a la población. Entonces está planteándose que la asamblea le exija a la autoridad municipal que cumpla su función y encabece esta acción. En esa misma línea está planteando que la asamblea discuta la exigencia de un cabildo abierto, que hace mucho tiempo en este distrito ya no se hace. Se ha planteado también la necesidad de avanzar en asambleas sectoriales, y en concreto se ha ofrecido el secretario general de José Olaya a hacer una asamblea sectorial con los 22 pueblos que se encuentran alrededor de José Olaya, comprometiéndolo a la comisión a asistir y a hacer la hoja de convocatoria para poder conjuntamente con los vecinos convocar. El secretario general se compromete a hacer la convocatoria. Igual como él se ha comprometido en el caso del eje de la parte alta, en la parte de José Olaya, pueden también acá los vecinos hacer lo propio. El vecino Basilio, por ejemplo, se señalaba esa posibilidad. Él es dirigente de Víctor Raúl. Alrededor de Víctor Raúl hay varios asentamientos humanos. Podría hacerse otra reunión de trabajo en ese eje. Entonces la junta directiva de Víctor Raúl se comprometería a convocar a los vecinos y a las vecinas de ese sector. Y así podríamos ir viendo con algunos sectores. Acá hay dirigentes
de la unificada, una reunión en ese sector. En fin, esos aspectos podríamos irlo viendo ya a la hora de los acuerdos. Pero también se ha planteado la necesidad de no descuidar el posicionamiento mediático, informar a los vecinos, comunicar a los vecinos usando los perifoneros, usando el volante, usando los comunicados, pero también usando adecuadamente los medios virtuales. Se ha señalado que no debemos descuidar los medios de la prensa pública, de los medios de comunicación. Se ha señalado también la necesidad de trabajar toda la parte de gestión en el Parlamento. Y ahí tenemos algunos aliados y tenemos algunos que ciertamente tenemos que ir a persuadir, a convencer, a emplazar, mínimamente para que no voten en contra, para que se abstengan. En algunos casos no vamos a conseguir que voten a favor nuestro, pero por lo menos que se abstengan. Porque nuestro argumento es el argumento legal. No tiene posibilidad de ser rebatida. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos una presidencia del Congreso que es amiga de Matos. O sea, el actual presidente del Congreso, Luis Iberico, es amigo de Matos y lo ha reconocido como tal, cuando todavía no era presidente y podemos conversar. Pero no la tenemos tan fácil, por eso es que la presión social. Es más, los dos miembros de la mesa, los dos primeros vicepresidentes firmaron para que no se agende nuestro punto. Y hoy son primer y segundo vicepresidente. Entonces en la mesa directiva tenemos hueso duro por roer. Ese hueso duro por roer no lo vamos a modificar si no hay unidad en la acción y si no hay presión y movilización. Pero la presión y la movilización hay que organizarla. Si ahora mismo nosotros hemos repartido la convocatoria en diversos lugares, esta es la concurrencia que tenemos, entonces tenemos que hacer un esfuerzo de calentamiento de motores, ¿cierto? Entonces en esa línea se está planteando, y eso sería para ya en un segundo momento definir los acuerdos: 1, asambleas sectoriales; 2, hacia fines del mes de septiembre, asamblea popular del distrito en la, presumo que está en la plaza cívica. Eso en el terreno de la movilización de las asambleas, para que la asamblea popular sea la que defina la fecha de la movilización. Y ahora mismo fortalecer este equipo de trabajo, definir una fecha de reunión permanente y pedirle a la señora Agustina que nos facilite como punto de encuentro para esa fecha de reunión permanente ese espacio, con todos aquellos que deseen sumarse al asunto, iniciar la relación con los congresistas, en particular con las 9 bancadas. Volver a retomar la relación con la Comisión de Descentralización. Ha habido cambio en la presidencia, ahora la presidencia es Verónica Mendoza, que tenemos que visitarla para que ella asuma la misma causa en la misma dirección que tuvo Manuel Lamer, sin dejar de lado a Manuel Lamer como nuestro contar también en el trabajo. Entonces hay 9 bancadas, a las 9 bancadas tenemos que visitarla y no vamos a poder darnos abasto solo los que estamos acá. Necesitamos compromiso, pero no de un día, porque muchos vecinos se emocionan el día de la asamblea, dicen: yo me comprometo, y la siguiente reunión de trabajo volvemos a estar los mismos de siempre, ¿cierto? Entonces ahora yo les diría, ya vamos a aterrizar. ¿Quiénes se suman al equipo? ¿Cuándo sugieren la fecha de reunión estable? ¿Cuándo se hacen las asambleas zonales que puedan hacerse, digamos, con fechas?
precisemos la fecha de la asamblea distrital, ¿no es cierto? Y a partir de cuándo se empieza a hacer la visita a los congresistas. Al equipo de trabajo se le tendrá que encargar la implementación de lo que hoy día estamos acordando. ¿Estamos? Sobre estos aspectos ya que tienen que ver con quienes se ofrecen a hacer parte de la comisión permanente de trabajo, sobre el tema relacionado con la necesidad de las asambleas zonales, la fecha de la asamblea distrital, cuándo empezamos la visita a los miembros del Parlamento y algunos otros aspectos que se me pueden haber escapado. Tenemos sobre esas cosas nada más opiniones concretas. Vecinos y vecinas, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema central? El problema central es que tenemos un proyecto de ley desde el año 2013 en el Congreso, ¿ya? Que está ahí encarpetado. ¿Y por qué está encarpetado? Lo castigó Diosito, ¿qué cosa ha pasado? Simplemente que en el Congreso están los congresistas, ¿cierto? Y en ¿qué están haciendo los congresistas? Están pidiendo que no se agende este proyecto. Están pidiendo que no sea exonerado el trámite para tratarlo. Están haciendo que se derive a comisiones. Entonces, ¿dónde está la pelea? Está en el Congreso. ¿Quién es responsabilidad de que esto salga? Y que estos congresistas estén incidiendo para que no se trate. San Martín. San Martín. ¿Y qué hace el alcalde de Independencia? Prácticamente nada. Solamente lo que ha hecho es contratar al ex alcalde Yuri Vilela, que en la práctica ha demostrado su ineptitud. Hay una comisión de la zona industrial de regidores que la preside el señor Grover de Perú Posible, que es un inútil, lamentablemente. ¿A quién nos ha convocado alguna vez? Y va para su segunda gestión. ¿A quién ha convocado? Sobre el tema, ¿a quién? Nadie, fue vecino, ese es lo real. No que queramos hablar mal del regidor, del alcalde. No ha convocado a nadie durante estos últimos 8 meses. ¿Y por qué no convoca? ¿Qué le falta? Esa autoridad. Dicen que los regidores tienen 3 grandes funciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Fiscalizar, legislar y representar. ¿Cómo lleva propuestas al Consejo Municipal ni siquiera escucha a los vecinos? ¿Se acuerdan? Entonces, si ese es el problema, vecinos, ojo, estos congresistas no tienen observaciones técnicas normativas al proyecto de ley, no la tienen. ¿Pero por qué están abogando por San Martín? De manera solapada. Por ejemplo, el señor Modesto Cuca tiene una relación comercial con San Martín de Porres. Ejemplo. Y así podemos señalar otros congresistas. El congresista Mulataz estaba casi comprometido con San Martín. Y hay un video que corre en las redes, que pueden verlo, que hemos sido emplazados, que nos diga cuáles son las razones por las cuales él tiene observaciones a este proyecto de ley. ¿Qué nos ha dicho? No, que la ley nadie nos ha pedido. Preciso no dice la ley dice que me mande el informe de la Municipalidad de Lima, el IMP, desde el año 2006, y que me mande el informe de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial. Estos son los 2 documentos técnicos normativos. ¿Ya? Eso todo debemos saber. Entonces, el presidente de la República manda al Congreso, que es otro trámite, y el Congreso tiene que solamente dictaminar a favor o en contra, o mandar al archivo. Y ahorita interpretamos. Entonces yo considero, y lo propongo a ustedes, dividirnos la tarea a todos, quienes deseen. Hay que buscar a las bancadas, son medios de bancadas que existen en el Congreso, que sientan a la población en este tema. Si el alcalde no actúa, actuemos nosotros. ¿No es cierto? ¿Qué han hecho los vecinos de la Comisión de Agua? ¿El alcalde le ha acompañado para lograr lo que tienen ahora? No, pues, ha sido la acción de los vecinos, la acción de sus dirigentes. ¿No es cierto? Entonces, eso tenemos que hacer. No podemos confiar en un alcalde que no confíe en la población, que no escuche a la población. Y cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con él, ¿qué nos ha dicho? A él no le interesa la opinión
de Federico Los Malotes, porque él es alcalde. Y él trabaja en función a lo que le parece, él y su mancha. Y no le interesa la opinión de los vecinos. Entonces, vecinos, yo sí quiero plantear, una primera cosa es hacer incidencia en nosotros y en el Congreso. Dividámonos la tarea, busquemos reuniones, discutamos con los congresistas sobre este tema. Dos, mantengamos vecinos un nivel de coordinación permanente, un espacio abierto. Solicitar a la señora Agustina Paredes, que gestione este local, que nos facilite este local como referencia, para encontrarnos una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero tiene que haber un nivel de coordinación, de comunicación de los vecinos. Tercero, vecinos, yo planteo la necesidad de sacar un pronunciamiento conjunto, ¿cierto? Un pronunciamiento para informar a los vecinos. El tema no está en los vecinos, el tema está en el Congreso. En ese camino, vecinos, preparemos la asamblea para fines de septiembre. Una asamblea, no sé, pero ese pronunciamiento también no puede servir para exigir al alcalde un cabildo, no llama cabildo pues para nada. Y eso le señala la ley orgánica de municipalidad, que convocar a cabildo abiertos cada cierto periodo, de todo el mundo. Entonces, vecinos, yo planteo una cosa en función al problema que tenemos este proyecto de ley. ¿Ya? Que solamente tiene que ver con la delimitación territorial que ha señalado el señor Gobierno. Muy bien, gracias.